Hola, me gustaría comentar con vosotros los 5 errores más recurrentes que nos encontramos cuando las corporaciones desarrollan proyectos de innovación. También me gustaría poder dar algunas posibles soluciones. El error más frecuente que nos encontramos es proyectos que no tienen una valoración, es decir, donde no hay una métrica de éxito, donde generalmente se rigen por pura conveniencia, por tendencia, por incentivos personales. Y eso complica mucho la labor porque no siempre sabemos cuándo un proceso debe ser detenido, cuándo debe ser mantenido, cuándo debe de ser pasado a la siguiente fase, etcétera, etcétera. Y sobre todo también porque no encontramos una base para poder fijar incentivos para las personas que trabajan en esos proyectos. Por eso siempre es muy importante intentar definir una métrica en ese proyecto, ya sea una métrica fijada en cash flow, en ventas extras, en mayor NPS, en engagement de cliente. Y también es muy importante fijar métricas secundarias. Es decir, debe de tener una métrica fundamental sobre la que regir, pero no todos los proyectos se pueden encapsular su valor en una sola métrica. El segundo error más frecuente que nos encontramos es cuando vamos a decir los perfiles más acostumbrados a lo que llamamos el business as usual, al día a día del negocio, cuando son esos perfiles los que cogen desde el primer minuto proyectos de innovación. Son perfiles muy expertos, muy cualificados, pero fundamentalmente enfocados por procesos, por ecosistema de proveedores, por incentivos a la escala y a repetir procesos que ya existen en la organización. Por lo tanto, no necesariamente son los perfiles más adecuados para llevar estos proyectos de innovación, porque no solo no tienen las competencias adecuadas de innovación y de proyectos emergentes, sino que además distraen demasiado el foco de lo que es el día a día de la compañía y por lo tanto en esas dos vertientes no funcionan necesariamente. Por eso, lo que es realmente importante es definir cuáles son las capacidades que necesitan los proyectos de innovación en cada una de sus fases, construir equipos a partir de ellos y tener claramente definidas esas 3 fases de prototipado, pilotaje y escala que van a hacer que un proyecto pase o no de una fase a la otra y siempre tenga las capacidades y todo el contexto adecuado para que puedan finalmente llegar con éxito a las operaciones. El tercer error más común que nos encontramos es, al hilo del anterior, el no trasladar las capacidades a cada una de las fases. Es decir, cuando un proyecto ya ha pasado una primera fase en la que podemos definir en esa fase de prototipado si ya tiene un modelo de negocio, si ya está en una fase en la que puede escalar, tenemos que pensar en cómo trasladar capacidades en forma de personas, de talento, de proveedores, de tecnología, de formas de trabajo, de know-how, a lo que sería el business as usual y la capacidad de escala. Y por lo tanto, ¿cómo podemos alimentar ese viaje que va de la innovación disruptiva al business as usual? Todo proyecto de innovación de mayor quiere ser business as usual para tener un impacto real en la cuenta de resultados y sobre todo en los clientes. Por lo tanto, tenemos que aprender a definir mejor cuándo un proyecto está preparado para la escala y cómo poder establecer gobierno dentro de la organización para decir qué proyectos tienen sentido, cuáles debemos de parar, cuáles son esas capacidades que necesitamos y cómo orquestar todo eso a lo largo de todas las fases. El cuarto error más común que encontramos es, claro, no todas las organizaciones tienen la capacidad para tener gente excesivamente especializada en una fase de un proyecto de innovación y en el business as usual. Y por lo tanto, la mayoría de las veces lo que nos encontramos en la realidad son equipos mixtos, es decir, gente que a lo mejor dedica un 80% de su tiempo al business as usual, un 20% a innovación. Lo que sucede en esos casos es que se tiende siempre a favorecer al área de confort. Es decir, si alguien está dedicado, por decirlo de alguna manera, mayoritariamente a su día a día y una pequeña parte a proyectos de innovación, cada vez que hay un problema, cada vez que hay tensión, cada vez que hay presión, se vuelca en su business as usual en vez de dedicarse en la parte de innovación. Deja de asistir a reuniones, jerarquiza las cosas de otra manera y es mucho más difícil construirlo. La solución, definir claramente cuál es el proyecto de innovación, asignar incentivos adecuadamente y poder establecer un proceso de mentoring para ayudar a esas personas para poder discernir
cuándo están trabajando de una manera, cuándo están trabajando de otras. Finalmente, el último error que nos encontramos con más frecuencia en los proyectos de innovación es no determinar previamente cuánto tiempo se dedica al business as usual y cuánto tiempo se dedica a la parte de innovación. Y por eso es muy importante, antes de empezar cualquier proceso de este tipo, el poder planificar desde cada departamento de business as usual cuánto tiempo debemos dedicar a los proyectos en cada una de esas fases a partir de los distintos momentos. Por lo tanto, esta sería la forma de abordar estos errores más comunes que nos encontramos normalmente en todos los procesos de innovación en empresas que quieren construir nuevas oportunidades de negocio llevando la innovación disruptiva a su business as usual, a escala y a tener impacto en la cuenta de resultados.